bueno, además Laura es la directora del proyecto y de la beca que yo tengo en el marco del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho, y bueno, por eso ya la venimos como referenciando en más de uno de los programas de la especialización, y me da mucha alegría que nada, que en la última webconferencia ella pueda participar y tengamos, bueno, la oportunidad de escucharla. Así que, bueno, nada, Lau, arrancá nomás. Bueno, no, muchas gracias, Andrea. Tengo un PowerPoint preparado un poco para ver los temas del PowerPoint. Ahí sí no me acuerdo cómo lo tenía que ir pasando. En compartir pantalla. ¿Me ayudás, Marcela, vos para pasarlo? ¿Dónde? Perdón, qué horror. Ah, ya lo encontré. Sí, ahí lo vi. Perfecto. En algún momento no te asustes, porque de ir cortando los videos para que no haya problemas y no se corte, ¿sí? Bien. Bueno, ahí lo marqué. Y ahí está. Listo, pero empecé a tener que estar la parte de atrás. Qué desprolijidad, disculpen, me da mucha vergüenza. Bueno, ahí estamos. Un poco lo que habíamos hablado con Andrea, a quien agradezco muchísimo, y también es una enorme honor y alegría que ella integre el equipo de investigación, es trabajar un poco en un estudio que hicimos ya en el 2016 con Corina Rodríguez Enríquez, economista feminista que seguramente ustedes conocen, donde en un periodo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con María Nieves Rico, que es la directora de la División de Género de la CEPAL, nos pidió decir, bueno, ¿cómo entramos en este debate de los costos de la violencia? Es importante darlo, nosotros en la CEPAL somos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y entonces es importante hacer los costos. La CEPAL tiene una tradición, y algunas áreas de la CEPAL, de trabajar mucho en el costo de no hacer. Entonces, ¿cuánto, digamos, es más costoso no intervenir para que los niños padezcan hambre? Entonces, bueno, hacemos esa estimación. Entonces, un poco el interés era ver, bueno, podemos hacer un costeo de la violencia. Es posible primero costearlas, qué fuentes de información, y este es un debate que seguramente ustedes también están atravesando desde sus espacios donde van trabajando el tema de la violencia, y donde hay muy poca, a nivel comparado y a nivel de la literatura, que quienes hacemos investigación siempre vamos y volvemos una vez sobre estos temas, hay muy poca metodología también que nos permita desarrollar ciertos ejercicios. Pero a su vez también con Corina teníamos un tema quizás más importante que tenía que ver con, ¿es necesario costear la violencia? A ver, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Tenemos una convención, que es la Convención de Belén do Pará, que garantiza la vida libre de violencia y de estereotipos para todas las mujeres de la región. Entonces, esto es un mandato hacia los estados, no es simplemente, y al haber ratificado esta convención, que es la convención más ratificada del sistema interamericano, la Convención de Belén do Pará, no es que tienen que avanzar en la violencia si quieren y si le dan los números, sino que están obligados a hacerlo. Entonces, nosotras teníamos un prejuicio inicial que era compartido con Nieves Rico de CEPAL, pero en todo caso había que hacer este ejercicio. Nuestra hipótesis, y esto es lo que voy a intentar un poco, no se asusten, no me voy a meter ni con las metodologías que utilizamos, ni con el conteo más fino que hicimos en los ejercicios, pero parte de nuestra hipótesis que teníamos con Corina es decir, los números nos van a dar muy poco. O sea, la verdad que las medidas de tipo reparatorio en términos de violencia, como también las medidas preventivas de violencia, no tienen una incidencia mayor en los costos del Estado. Por lo tanto, esta idea de que no tengan demasiada incidencia puede ser utilizada también en contextos más regresivos y más conservadores, como decir, bueno, la verdad no hagamos nada, y si después finalmente tenemos que reparar un número vía reparaciones de daños y perjuicios por femicidio y demás, esto no es demasiado costoso. Entonces ahí teníamos una tensión muy fuerte. Por otro lado, quienes venimos del campo de los derechos humanos sabemos muy claramente que los derechos que más han sido cuestionados por su alto costo son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos que tienen una carga mayor que los derechos civiles y políticos, porque implican la obligación de hacer del Estado en relación a los otros derechos que no tienen tanta carga de costo, siempre han sido
cuestionados de esa línea, y por lo tanto, sin duda que son más costosos, pero este ser más costoso implica también mayor voluntad política y mayor erogación. Entonces, con estos puntos de partida, con nuestros recaudos de inicio que teníamos con Corina, fue lo que avanzamos en este estudio. Pero además también hicimos un rastreo. Nuestra perspectiva siempre es desde el enfoque de derechos humanos, esta metodología, que como bien saben se desemboca en la región más fuertemente a partir de la Declaración del Milenio, esta convención que en realidad es una declaración de Naciones Unidas que 187 países de cara al nuevo siglo firman, y se comprometen a tener estos, que luego se tradujeron en los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se comprometieron a, por lo menos, avanzar en erradicar la pobreza, tener un mundo con menos pobreza. Los ODM, como ustedes saben, fueron muy pensados para África, pero de la mano de los ODM, de la Declaración del Milenio, baja también esta metodología, que sin duda habrán escuchado, que es la metodología del enfoque de derechos. Que el primer punto, y el sistema de derechos humanos nunca le ha hecho el reconocimiento que merece el enfoque de género, porque la primera idea transversal de metodología, esta evidencia que las mujeres ponen desde distintos ámbitos, de que lo personal es político, lo privado es público, la necesidad además también de avanzar fuertemente en metodologías transformadoras, y estas metodologías implicaban una transformación en tanto que se requiere evidenciar la estructura de feminista argentina, y de Virgin, con quien muchas de nosotras aprendimos sociedad atravesada por problemas de las mujeres. Entonces, la idea de esta idea de mirada transversal para aplicarlo y recordar a los estados, y por eso la Declaración del Milenio aparece como un momento fundacional, donde a los estados lo que ustedes han implementado en el campo de sus compromisos de derechos humanos no se traduce en sus políticas públicas. Acá hay un divorcio muy claro. Ustedes se han comprometido en obligaciones positivas y negativas, y ustedes en realidad están implementando programas asistenciales, están aplicando otra serie de medidas que no responden a estos compromisos de derechos humanos. Entonces allí se enfoca, y esta es la idea de enfoque, se pone el foco muy fuertemente en recordar a los estados esta necesidad de que, como les decía al inicio, no son solamente meras expresiones de voluntad, sino que tienen obligaciones positivas y negativas. Pero a su vez también el mayor cúmulo en el caso de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y cuando hablamos de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, no es solamente la ausencia de situaciones violentas, sino también el ejercicio interdependiente, universal e indivisible de derechos humanos. Y allí tenemos todo el andamiaje, todo el corpus de derechos que nos dan desde la Convención de Belén do Pará, que yo mencioné, la CEDAW y todas las otras convenciones que tenemos. Entonces hay una mirada transversal. Acá creo que siempre es importante ir sobre la Convención de Viena del 93, que es la convención en la cual establece claramente también que toda aquella violación de derechos humanos que se produzca en el ámbito privado implica una violación de derechos humanos. Y esta fue la convención que, gracias a un activismo muy fuerte del Caucus de Justicia y Género de los movimientos de mujeres, se logró poner la piedra basal en el sistema de derechos humanos para poder intervenir en los casos de violencia. Entonces, nuestra aproximación era también desde el enfoque de derechos humanos, desde estas obligaciones positivas y negativas del Estado. Lo que nosotros empezamos a hacer en relación a que si este desembarco del enfoque de derechos en relación a los compromisos del nuevo milenio de cara a este nuevo siglo, que sobre todo en la primera década de este nuevo siglo, volviendo y poniendo la mirada sobre América Latina, los estados y coaliciones gubernamentales un poco más progresistas habían avanzado también fuertemente en reconocimiento de derechos, el punto central que nos preguntábamos si había avance. Y cuando uno recorre las políticas en términos de garantías de una vida libre de violencia, básicamente seguíamos con la tensión de entre lo preventivo y lo reparatorio. Fueron muy pocos los países que avanzaron, si bien avanzaron en normativas, en la sanción de las leyes integrales, y esto fue un avance y un reconocimiento importante por los estados,
en términos de la traducción de estas leyes de protección integral, lo que se veía que había una tensión permanente entre estos dos campos. Menores esfuerzos en términos preventivos y también no era tan importante ni comprometido el recurso para las reparaciones y para tener un peso dentro de lo reparatorio. Por otro lado también, en los itinerarios de las violencias que las mujeres tenían que recorrer, esto que también la literatura llama la ruta crítica, cada vez teníamos más situaciones más complejas, donde la mujer no solamente llegaba hasta los espacios de la denuncia policial, sino que después luego quedaba muy desolada y sin un compromiso de respuestas de políticas públicas para avanzar sobre este itinerario de la violencia. Y lo que también era una constante en las políticas regionales que evaluamos es la hipertensión. Lo que teníamos eran algunas respuestas, algunas medidas, algunas líneas para avanzar, pero no teníamos una respuesta integral. Y ahí es muy importante volver siempre, y por eso les decía de que nuestro estudio, nuestra aproximación, pero que esta es una reflexión también para los compromisos en relación al campo de la garantía de una vida libre de violencia. Cuando nosotros abordamos desde un enfoque de derechos humanos, básicamente ahí hay estándares, que son estándares que han sido fijados por la interpretación que se ha hecho de los pactos y los tratados internacionales. En general, los agentes autorizados para interpretar los pactos y los tratados internacionales son los comités de los pactos, las cortes suprarregionales. En el caso del sistema interamericano tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente ustedes han visto muchos de los fallos que han sido muy importantes en el caso de violencia, el caso del campo algodonero, que es uno de los casos más destacados, donde la responsabilidad del Estado de México se identifica claramente en esa sentencia, pero además también tenemos estándares en los cuales se fija la razón de ser de los pactos. Entonces, el contenido amplio de garantizar una vida libre de violencia, por ejemplo, que instala Belén do Pará, implica también una lógica interpretativa. En el caso de Belén do Pará lo dan las expertas nucleadas en el CEBI y a partir del mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, donde claramente dicen, bueno, acá hay un contenido mínimo de garantía de este derecho que se puede aplicar al caso de violencia, pero se aplica a derechos sociales, se aplica a derechos civiles, donde el Estado debe garantizar siempre y bajo todas circunstancias, al menos la satisfacción mínima, este contenido mínimo de satisfacción en términos de lo que es la definición de una vida libre de violencia. Y siempre me gusta reafirmar que Belén do Pará también tiene y regula fuertemente una vida libre de estereotipos. Pero ahí, digamos, esto requiere al menos un contenido mínimo y la interpretación que se hace en todo lo que se conoce como el corpus de derechos humanos es absolutamente clara en decir, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera una situación de crisis, el Estado puede poner cualquier tipo de mecanismo justificativo para señalar que no ha podido cumplir con su obligación. Entonces, ahí hay un punto claro, es decir, bajo ningún concepto el Estado puede dejar de invertir en recursos económicos, fiscales y humanos para garantizar este derecho. Por otro lado, de este piso mínimo obligatorio, también tenemos un estándar muy claro, que es un estándar también central en materia de derechos humanos, que son es un estándar que además integran los mecanismos de monitoreo, que dice, nunca bajo ninguna circunstancia un Estado puede aplicar una medida regresiva. Esta prohibición de regresividad, por eso se habla del concepto de no regresividad, implica que ninguna persona puede ser sustraído o retrotraído, y esta es la idea de regresión, de derechos ya adquiridos que tenía. Entonces, ahí se establece un piso muy fuerte, no se puede retrotraer sobre derechos ya adquiridos, pero además implica la progresividad. ¿Y qué es este concepto de progresividad? Bueno, no son simples mejoras, no es que aumente un Estado de tener 2 casas de acogida a 4 casas de acogida. Lo que tiene que dar es una solución integral a la problemática de la violencia, precisamente por este principio de universalidad y de interdependencia de derechos. A su vez también hay un estándar que tiene que ver con el acceso a la información, que el Estado está obligado a producir información, y este es uno de los grandes nudos críticos en términos de violencia. De hecho, el MESECVI, el mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, las expertas dijeron, nosotros no estamos evaluando los compromisos de los Estados en violencia, solamente estamos evaluando en base a la información disponible, porque pasaba como estados que tenían una encuesta que habían realizado en el año 2008, nunca la habían podido renovar porque se quedaban sin fondos, y esos eran los mismos datos que
cada 3 años en las rondas de evaluación hemisférica se traían a la luz. Por lo tanto, ahí no se estaba evaluando violencia, se estaba evaluando esa encuesta que el Estado había formulado. Y este es un estándar claro que implica una obligatoriedad hacia los Estados. Y el último es el de acceso a la justicia, el estándar central, en lo que a nosotros nos permite decir que somos titulares de derechos. ¿Por qué? Porque la presencia de un sistema judicial amplio, donde yo tengo una autoridad competente, donde ante cualquier situación de insatisfacción, de expectativa menor a lo que yo tenía en relación a este concepto de que el Estado tiene que garantizarme una vida libre de violencia, puedo intervenir y puedo acercarme a pedir una acción judicial en esa línea. Entonces, este es un componente central y del cual también las fallas y la distancia entre las mujeres víctimas de violencia y el Poder Judicial es enorme. Pero es distancia que también es enorme, no solamente para las mujeres víctimas, sino también esta distancia se traslada muy fuertemente a todos los familiares en el caso de las medidas reparatorias. ¿Se me escucha bien? Sí, Lau, se escucha bien. Hay algo de ruido de fondo, pero no impide que te podamos escuchar bien. Sí, Perfecto, a veces gracias. se entrecorta, pero tiene que ver con la conexión, no. Pero está claro. Buenísimo, gracias. Entonces, estos presupuestos que hablábamos, la necesidad que estábamos hablando siempre de obligaciones del Estado, obligaciones las cuales tiene estándares fijados, donde tiene compromisos que son obligaciones jurídicas internacionales de cumplir, de avanzar hacia la progresividad, que significa tiene que llegar a la satisfacción plena. Sobre ese supuesto lo que hicimos, y nos situamos en el caso de Argentina, para este estudio, y vuelvo a la idea primigenia, en la cual estábamos pensando y estructurando un mecanismo de costeo sobre qué implicaban fiscalmente acciones en materia de violencia. Con Corina relevamos en 4 iniciativas en el caso de Argentina. Tenemos que pensar que estas iniciativas, algunas ha habido algunos avances que son muy interesantes y también para celebrar, pero los tomamos, nuestro estudio se hizo en el año 2016 y entonces corresponde en ese momento. El primero tomamos una iniciativa muy interesante, que la primera aparece en el año 2014 en la provincia de Chubut, que es en parte es muy interesante porque surge la necesidad de crear una licencia por violencia en el campo de la negociación colectiva, es decir, en un proceso de negociación colectiva del sector docente en la provincia de Chubut, donde se evidenciaba estos casos que históricamente las trabajadoras del sector público generalmente han utilizado lo que se conocía antes como las licencias psiquiátricas, hoy hablamos de las licencias emocionales, que generalmente eran un mecanismo que usaban las mujeres muy fuertemente para conciliar trabajo-familia, y entonces ante una enfermedad prolongada o alguna situación que demandara cuidado, se hacía uso de esta licencia, porque era lo único que podían acceder, porque no están previstas un conjunto mayor de licencias por cuidado de algún familiar directo que no sean los hijos. Pero además de esta limitante que había, muchas de estas licencias se venía comprobando que se utilizaban para los casos de violencia. Entonces ahí fue muy interesante el proceso de discusión, insisto, surge por una demanda gremial, surge por una idea de abajo hacia arriba, son las propias trabajadoras que piden, inclusive en todo lo que fue el debate en ese convenio colectivo, lo que insistían es que tiene que ser denominada como violencia, como licencia laboral para víctimas de violencia, es decir, por razón de violencia. Esto era muy interesante porque lo que se solicitaba era tener esta especificidad, digamos, y que esto quedase en claro. Ahí había una serie de concesiones que generaron también bastantes tensiones. Una de esas tensiones tenía que ver con la situación vinculada al traslado, el potencial traslado que tenía que hacer la trabajadora en razón de la situación de violencia que estaba viviendo. Esto generó bastantes disensos y esto también llevó mayor tipo de debate, pero en general esta licencia, en los casos que se avanzó en regular, como en el caso del sector público en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en Río Negro, en Morón y en la Universidad de Lanús, tenemos que más o menos está estimada en un promedio en 20 días. Entonces ya teníamos una iniciativa concreta en la cual había que estimar los costos y cuánto salía a sostener estas licencias, son licencias pagas.
La otra iniciativa que nosotros tomamos en consideración era la pensión para hijos e hijas por fallecimiento de la madre, es decir, para los hijos e hijas familiares de la víctima de femicidio. Esto que habilita la ley Brisa actualmente, y esta también era una iniciativa que ya también había discusión, que estaba en debate, y que básicamente era una pensión en el campo de las pensiones no contributivas. Es decir, aquellas pensiones que históricamente nosotros tenemos que el Ministerio de Desarrollo Social, del área del componente pensiones no contributivas, hace muchísimos años, desde el año 1943 en adelante, que hay una serie de pensiones no contributivas, por discapacidad, por personas adultas, para los casos de madres de más de 7 hijos, para excombatientes de Malvinas, para hijos e hijas de desaparecidos, hijos y hijas y nietos de desaparecidos, para expresidentes y vicepresidentes de la República. Estas pensiones no contributivas eran parte del sistema, y entonces una de las propuestas era avanzar también para esta pensión para hijas e hijos. La otra propuesta que tomamos en consideración, que en ese momento del estudio no teníamos casi elementos para estimarla, y hoy podemos decir que ya existe la medida que se está implementando, es lo que en el 2015 se aprueba hacia el final de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, el cuerpo de abogadas y abogados especializados en violencia de género. Esto en ese momento era una ley aprobada, pero que no tenía ningún compromiso, y hoy de ese escenario a la actualidad vemos que el cuerpo ya existe, que está funcionando, está en la órbita del Ministerio de Justicia, en la dirección de acceso a la justicia, y está avanzando en esa dirección, sobre todo en la capacitación. Todavía es bastante embrionario, pero se está avanzando en esto que para nosotros en ese momento era solamente una propuesta. Y la otra iniciativa que habíamos analizado, estas 4, era el programa Ellas Hacen. Aquí el experta en el Ellas Hacen es Andrea, pero en todo caso ahí lo que nosotros tomamos, porque era el programa de transferencia de ingresos donde el ingreso al programa estaba dado en tanto la mujer estuviese en una condición de vulnerabilidad asociada a la violencia. Al inicio del programa esto era todavía más marcado, inclusive se especulaba porque se pedía eventualmente debían presentar inicialmente, después esto luego en los distintos estudios, como decía Andrea, ha relevado mucho este programa, luego después no se exigía, pero al principio había toda una propuesta en la cual también tenían que acompañar la denuncia, en la cual certificarse, y este certificado para demostrar su condición de vulnerabilidad, que desde el punto de vista de un enfoque de derechos es una situación altamente cuestionable. Nadie tiene que demostrar, porque el Estado tiene obligaciones con las ciudadanas y con los ciudadanos. No tiene que establecer beneficios sino que tiene obligaciones para con sus ciudadanos. Entonces, el tener que obligar a una persona que certifique que efectivamente sea víctima de violencia es contrario a un enfoque de derecho. Pero es lo que nosotros tomamos en su momento para hacer el estudio, que nos servía porque necesitábamos la base empírica para construir el conteo, era básicamente a lo que el año 2013, que era la información en ese momento que pudimos acceder, cuál era el número aproximado de mujeres que estaban recibiendo el programa. ¿Qué hicimos con estos datos, con estas 4 experiencias? Que, insisto, como ustedes ven, son experiencias realmente muy distintas. Una tiene que ver con un cuerpo de abogados estatales para garantizar que el proceso y el acceso a la justicia de las mujeres esté garantizada, víctimas de violencia, es decir, que desde el Estado se responda. Una tiene que ver con el tiempo para el proceso que lleva la situación de violencia, que es esta licencia para mujeres víctimas de violencia. El otro es para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que al menos tengan 3 hijos, y que es un programa de transferencia condicionada, que como el caso del programa Ellas Hacen, hoy ya no existe como tal, se llama Hacemos Futuro, pero tenía esta medida. Y el cuarto programa, o la cuarta iniciativa, era una medida reparatoria. Con estas 4 lo que nosotros nos permitiera tener como un mix de lo que eran las prestaciones. Vemos que no son demasiadas, son al contrario escasas, porque el otro problema adicional es porque no tenemos presupuestos desagregados donde podamos costear también los temas de violencia. En general no hay apertura, no se estima ni siquiera, hoy INAM tiene también desagregados los campos en los cuales nosotros podemos ver cuánto efectivamente, ahora se ha avanzado un poco más, pero digamos en principio, sobre todo el momento donde nosotros hacemos este estudio, no teníamos también la forma de calcular.
Y esto en un país federal como Argentina tampoco teníamos la forma de calcular cuánto en las provincias se está destinando para políticas, sean preventivas o sean reparatorias de violencia. Y esto también generaba un problema. Entonces, estas 4 experiencias muy dispares, pero que eran una muestra de lo que podía, de las acciones llevadas adelante por el Estado en esta línea, nos sirvieron para esta línea. Lo que nosotros hicimos, y como les decía, no vamos a aplicar las fórmulas, ahí la que sabe además la economista es Corina, así que las fórmulas las apoya, yo solamente acompañé desde el enfoque de derechos, pero básicamente lo que tenemos es que uno de los puntos centrales de nuestras conclusiones tenía que ver que esta provisión del tiempo, esto que quienes trabajamos el campo del cuidado también vemos que es uno de los temas centrales, pero es uno de los temas de la asimetría de poder que se concentra en los últimos años. Este uso asimétrico del tiempo que caracteriza las tareas de cuidado entre varones y mujeres, donde las mujeres dedicamos en promedio, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, de un módulo especial que tomó en el año 2013, por lo menos en promedio diario las mujeres tenemos 3 horas y casi 4 horas, 3,8 horas por día más de tareas de cuidado, y con esto tenemos múltiples asimetrías de tiempo. Bueno, en el caso de violencia, estos son uno de los temas muy fuertemente que salen, por lo cual era muy interesante también este proceso, en la cual sale del proceso de negociación colectiva, como les había marcado, pero además también porque pasábamos de la idea de que fue muy interesante la conceptualización de que es un derecho adquirido de las trabajadoras. Entonces, no solamente los derechos adquiridos de las trabajadoras para el tiempo tienen que estar vinculados a la licencia por maternidad, que es el mayor tiempo que tienen las trabajadoras reconocidas, estos 30 días anteriores al parto y 60 días posteriores, sino que además también sea y aparezca como un proceso. Claro, pero en este caso, el gran límite que tenemos de esta asignación de tiempo es que está limitada a las trabajadoras asalariadas formales. Y ahí, al ser la violencia una de las situaciones que atraviesa todas las clases sociales, es el gran indicador contrafáctico, porque las mujeres de mayor nivel de ingresos, de mayor nivel educativo, son tan víctimas de violencia como las más vulnerables, sin duda en una dimensión distinta, en manifestaciones distintas de la violencia, pero atravesadas, en todo caso todas estamos atravesadas por esta potencialidad, genera una limitante importante, porque solamente este tipo de consideración del tiempo para la situación de violencia se aplica a trabajadoras y además a trabajadoras del sector público, que es hasta donde se ha podido avanzar en esta línea. Y como les decía, un promedio de 20 días, y más que eso no se puede avanzar. El segundo punto, que tiene que ver con el dinero para cuidar, con la transferencia, tenemos ahí en este caso las pensiones para hijos e hijas supérstites de las mujeres que fueron víctimas de un femicidio, y ahí básicamente el monto que implica para el Estado estas pensiones es absolutamente irrelevante, no llega ni al 1% de lo que invierten otros programas sociales minoritarios. Entonces, nuestra hipótesis que les planteaba al inicio, de que esto realmente no redunda en costos importantes para el Estado, si uno mira también los derechos de los debates, en torno a la ley Brice, este no fue un debate que estuviese central el costeo, porque efectivamente en nuestras estimaciones no es un punto que tiene una relevancia significativa, ni que implica también una erogación por parte del Estado. Del mismo modo pasa con el programa de Ellas Hacen, esto también se replica en muchos de los países de la región, que los niveles de inversión en políticas de prevención y o reparación de violencia son insignificantes en términos fiscales, realmente no comprometen ni cerca, no solamente por la cuantía y la dimensión, sino que efectivamente el monto de la reparación es menor. Y finalmente, estas iniciativas que tienen que ver con dar cuenta de y avanzar sobre el patrocinio jurídico y dar una institucionalidad en este tema, que como les decía, en su momento ahí teníamos solamente la herramienta de la norma y hoy ya tenemos avanzado, creo que es una experiencia para tener en consideración, hasta el conocimiento que tenemos de cómo va funcionando esta experiencia. Se ha empezado con la provincia de Buenos Aires a capacitar a este cuerpo de abogadas que son quienes van a llevar adelante todas las situaciones de acceso a la justicia de las trabajadoras. Y para finalizar, y un poco lo que quería compartir con ustedes, quizás para una agenda futura de discusión y para que estos temas sean temas
que de nuevo, creo que nuestra precaución, y siempre nos gusta, quienes hacemos investigación, trabajar sobre principios precautorios. Bueno, porque uno le agarra mucho entusiasmo sobre esta situación. Entonces, si podemos estimar costeos, nos podemos entusiasmar mucho más, decir, bueno, avancemos sobre esto, porque siempre buscamos un interlocutor muy difícil de convencer, ¿no? Parece que los problemas de las mujeres son siempre tan difíciles de convencer. Entonces, para la productividad buscamos los menores costos, donde les decimos, bueno, hay que invertir en políticas de cuidado, porque esto les va a aumentar la productividad, y estas son estrategias que usamos para el sector empresarial. La precaución es que esta no es una estrategia que habría que usar para los temas de violencia, porque esto es un tema de violación de derechos humanos, y esto no admite ningún tipo de justificativo. Y ahí tenemos todo el andamiaje de los pactos y los tratados internacionales, que no debería ser un punto. De todas maneras, hecha esta precaución, esta salvedad, lo que nosotros hemos podido constatar en este estudio, y ustedes lo tienen a disposición, y ahí están todas las fórmulas de cálculo y demás, que el esfuerzo fiscal para implementar este tipo de medidas para las víctimas, o tanto a sus hijos en distintos escenarios, es realmente muy moderado y es claramente accesible para el Estado. No implica erogaciones importantes, esto deja claramente también una situación en la cual podría llegar a ser un elemento disuasorio para la inversión, pero en todo caso, repito, este elemento disuasorio siempre tiene que estar fundado y sostenido sobre que es un deber en el campo de los derechos humanos. A su vez también las metodologías y lo que nosotros pudimos concluir de las metodologías disponibles a nivel comparado, básicamente el costeo del itinerario de la violencia o de la ruta crítica en el concepto más tradicional de la bibliografía, no solamente no demandan costos fiscales excesivos, sino que a su vez también tienen un muy bajo impacto fiscal. Por lo tanto, es posible que con esto es un argumento que nos ha llevado muy fuertemente a alertar sobre estas responsabilidades estatales y que es muy factible implementarlas, es decir, con muy poco costo. Vuelvo a lo que decía al inicio y del interés que también tenía CEPAL en este tipo de estudios, el costo de no hacer siempre es mayor que el costo de hacer. Y esto es lo que nos ayudó también muy fuertemente este estudio para tener un argumento final. Y los otros dos puntos tienen que ver también que actuar en relación a garantizar una vida libre de violencia resulta económicamente más eficiente que no hacerlo. Y a su vez también esta violación que implica sobre los derechos humanos de las mujeres, es el Estado que es el responsable de impedirla, pero además también es el responsable de garantizarla. Es nuevamente volver siempre sobre, esto no implica que tienen que hacerlo si tienen un compromiso político. Si tenemos coaliciones gobernantes sensibles a los problemas de género, si tenemos movilizaciones de la dimensión del Ni Una Más, sino que los estados tienen la obligación jurídica internacional de hacerlo. Y este es un escenario de obligatoriedad, de exigibilidad y eventualmente de justiciabilidad, que es un escenario que tenemos que activamente demandar en los compromisos estatales. Hasta aquí es lo que yo tenía un poco para compartir en base a estas evidencias que nos llevaron a este estudio, y quedo abierta si hay preguntas o para algún otro diálogo. Gracias. Gracias a vos, Laura. La verdad que pienso que es como el cierre perfecto a lo que veníamos viendo y un poco en una escala macro en relación a la cuestión del costo a nivel de las políticas públicas, y en paralelo con la materia de Andrea Daverio sobre diseño y monitoreo de políticas públicas, que acaban de venir de esa webconferencia. Así que, bueno, ya nos dirán las personas que están participando si tienen algún comentario o alguna duda. Betina, por ejemplo, es de Tucumán y ella está trabajando ya desde el inicio de la especialización con el programa Ellas Hacen, que creo que yo te lo había llegado a comentar en algún momento, que a mí me parecía que era un aporte pensarlo al programa desde una provincia en particular, y bueno, y creo que lo que ella está pensando es un aporte en ese sentido, porque además hay mucha experiencia en Tucumán de cómo se fortaleció la cuestión del cuidado a través de los CAL, si no me equivoco, Betina, ¿no? Los CDI, Centros de Desarrollo perdón. Infantil. ¿Querés comentar alguna cosa? ¿Tenés alguna duda? ¿Querés aprovechar a Laura para hacer alguna consulta sobre el trabajo? No, yo en mi... hola Laura, un gusto. Hola.
En el trabajo de la materia de Andrea, la elección de mi programa fue el Ellas Hacen, y un poco cómo se da acá en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Y bueno, un poco hablamos, en mi trabajo hablé mucho de esto, el tema de el programa con respecto a que no fue pensado en clave de cuidado, pero si bien no fue pensado, como que acá en Tucumán hubo algunas alternativas para estas mujeres que tenían que realizar su contraprestación con los centros de desarrollo infantiles, que obviamente no llegó a cubrir el total de la población y de los hijos de estas mujeres, porque los centros de desarrollo infantil funcionan en los centros integradores comunitarios, en los SIC. Entonces las mujeres tenían la posibilidad de dejar a sus hijos mientras realizaban su capacitación o su terminalidad educativa. Pero por supuesto, esto no fue paliativo, no fue... pero bueno, no, eso... después que, bueno, ahora últimamente, en febrero de este año, hubo una incorporación de 30 chicas trans al programa, estos hacen en Tucumán, o se abrió un poco más, así que, bueno, hay dificultades con el tema de la reconversión del programa, muchas dificultades para los beneficiarios en cuestión de información, de cómo les llega la información, en dónde tienen que realizar la capacitación, las reinscripciones de nuevo. Hay gente que, qué sé yo, se les dice, bueno, tiene que entrar por internet, el acceso a la información también, porque hay gente que no maneja un celular, no maneja una computadora, entonces el tema de los turnos, es mucho inconveniente para las mujeres en ese sentido. También hay una disociación entre el manejo del programa con respecto a nación y provincia. Claro. Eso también se puede observar porque antes había una dirección dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, donde yo trabajo, que se encargaba un poco de la parte operativa y técnica del programa, de las cooperativas, y ahora no, ahora lo maneja exclusivamente el Centro de Referencia de Nación. Entonces ahí como que también hay inconveniente en cuanto a esto, y la gente sigue asistiendo al lugar donde funcionaba esta dirección, y bueno, ya no funciona ahí. Tienen que ir al Centro de Referencia de Nación, que creo que en el lapso de 6 meses cambió 2 veces de dirección. Claro. Entonces la gente va a un lugar, uno le dice una dirección de la que sabe, y después no. Nos enteramos, ahora hace menos de un mes cambió, ya está en otra dirección. Y bueno, y así la gente no sabe dónde preguntar, dónde se tiene que inscribir para las capacitaciones. Es un caos. Sí. Pero bueno. Hola, buenas noches. Hola María. ¿Cómo está? Yo quería contar un poco también, ¿no? Siguiendo la línea que viene contándonos la compañera, nosotros en cuanto a la provincia de Jujuy, también comenzamos, pero con el programa Haciendo Futuro, desde la Secretaría de Paridad. Lo que también tenemos la dificultad es poder lograr los lugares en donde puedan ir a capacitarse las mujeres que son beneficiarias de este programa. Porque también tenemos mujeres que están en el interior, en parajes, en zonas donde directamente no hay acceso, donde el colectivo solo ve una sola vez, 2 veces a la semana, y es como que imposible poder llegar a concretar estas capacitaciones que tienen que hacer. Es como que también mirar un poco más, hay que ver la manera de cómo se puede mirar este programa, teniendo en cuenta el contexto. Hay mucho, en el relato de Bettina también varios elementos y varios factores que muchas veces imposibilitan continuar a las mujeres y poder acceder a lo que son las capacitaciones.
no así tanto a lo que son la culminación de los estudios, porque suben las maestras, hay un sistema distinto, pero sí cuando son capacitaciones. Ese es mi aporte, siguiendo la línea de Betina. Sí, es un gran inconveniente. Bueno, acá en Tucumán, Ellas Hacen se dio en Capital y en el Gran San Miguel de Tucumán, no así para mujeres del interior de la provincia. Pero en esta última incorporación de 30 chicas trans, sí hubo incorporación de chicas trans del interior de la provincia. Y eso, como dice María, ocasionó dificultades a la hora de que ellas tienen que trasladarse para las capacitaciones a la ciudad. Y lo que implica un gran costo en pasaje. Así que, bueno, sí hicieron nota. Estas chicas participan hace 2 meses también en una mesa de gestión en donde yo coordino en lo que es el departamento de Famaillá. Participan en este espacio representando al colectivo LGTBQ. Y bueno, se logró, sí se hicieron notas, es más con el compromiso de la intendenta de ese municipio de garantizar todo lo que sea el capacitador, o sea, había un compromiso del gobierno local en ofrecer el lugar, un capacitador, o aportar para el traslado de los capacitadores desde la capital hacia este lugar, hacia Famaillá, pero las respuestas fueron negativas. Sí, bueno, les agradezco muchísimo las intervenciones y contar la situación en las provincias, porque bueno, siempre sostenemos que es muy importante hacer ciencia social, hacer enfoque de género, hacer feminismo a nivel federal, y esto es lo que más nos cuesta, y en lo cual también el acceso a la información es un tema realmente central, con lo cual estas experiencias realmente son muy ricas. Dos cosas que me parecen importantes aquí de destacar. La responsabilidad del Estado en términos de acceso a la información y desde una perspectiva de derechos es que el Estado debe empoderar a la ciudadanía. Estos que vos cuentas, la literatura que habla de las usuarias peregrinas, ¿no? Esto que van a un lugar, son como peregrinos, van a un lugar, le dicen acá no, vayan al otro lado, vayan al otro lado, vayan al otro lado, eso es donde el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones. El Estado no puede someter a las personas que armen toda esta trayectoria, bueno, porque es lo que hay. Bueno, está bien, puede ser lo que hay acá, pero tiene que haber un compromiso firme del Estado de asignar más recursos, de asignar más obligaciones. Ustedes miran, bueno, sí, claro, en este pleno contexto de ajuste, ¿cómo vamos a asignar esto? Entonces ahí es donde empiezan las tensiones en cómo dimensionamos situaciones de inversión, y en este caso de que estuvimos trabajando sobre los costeos, cuánto es el nivel de costeo. El Estado tiene que llegar a invertir el máximo posible de recursos disponibles, no solo siempre lo mínimo y cumplir con lo mínimo. Entonces, a mí me parece que este punto es importante. El acceso a la justicia es un estándar que el Estado tiene que el acceso a la información que el Estado tiene que garantizar, tiene que empoderar a la ciudadanía y tiene que tomar en cuenta lo que generalmente no se toma en cuenta en la hora del diseño de las políticas, que tiene que ver, por ejemplo, con una política de transporte público. Esto que ustedes mencionaban claramente. Por un lado, el tema del cuidado. Uno de los grandes problemas del Ellas Hacen y de otros programas sociales. Pero esto no es solamente Argentina, el resto de los países que tienen programas de transferencia condicional es lo mismo. No han pensado en ninguna instancia de cuidado para las mujeres destinatarias. Es más, les trasladamos a ellas toda la responsabilidad de cuidado de una generación a un costo muy bajo para los estados, y sin embargo ni siquiera les damos las condiciones para las cuales puedan llevar adelante las responsabilidades que están asociadas a este programa. Esto es como muy claro que sale a la luz y que es una inacción estatal. Pero después, ¿cuáles son los sistemas de transporte? Hace muchísimos años nos pasaba en trabajo con mujeres en situación de víctimas de violencia en el Chaco,
Y entonces, claro, un poco la conclusión que terminamos diciendo, bueno, pero en realidad no las tenemos que empoderar para que denuncien. Y esto era tremendo decir este punto, pero en realidad porque no tenían un juez de paz a 300 kilómetros. Entonces la denuncia no era la solución allí, en esa situación. Era trabajar junto con el Estado para que genere un sistema de acceso a la justicia, pero además trabajar sobre otras capacidades para generar. Lo que quiero marcar con esto es que no hay que bajar los pisos mínimos conseguidos. Por eso es la idea esta que les planteaba, que es un estándar de derechos humanos de no hay regresividad posible. No se puede retrotraer sobre derechos adquiridos. Lo que nosotros tenemos que avanzar sobre la progresividad, sobre alcanzar más. Eso ha sido la conquista de los derechos humanos. En derechos humanos nosotros siempre decimos que estamos siempre en un punto de partida, nunca de llegada, porque esto es lo que mejor alcanzamos ahora y tenemos que seguir avanzando. En esta línea, me parece que es muy importante empezar a pensar en estas situaciones de interdependencia. Entonces, dejar muy claro y muy identificado, bueno, acá el problema ha sido el transporte, acá el problema ha sido el cuidado, acá el problema ha sido una ausencia total. O sea, porque en esto tenemos muchas, así como las mujeres somos muy heterogéneas, y todo el movimiento de mujeres es muy heterogéneo, no somos primero un grupo, muchas veces se habla que somos grupo o un colectivo, no somos eso, somos más de la mitad de la población. Pero también somos muy heterogéneas y nuestras demandas y nuestras problemáticas, y esto atravesado por un esquema federal con provincias tan distantes y tan dispares, nos lleva a otras complejidades. Entonces me parece que aquí es muy importante lo que ustedes están haciendo de identificar los puntos críticos, los nudos críticos de la ruta crítica, y ahí estamos siempre en la crisis esta que nos atraviesa a las mujeres, para poder empezar soluciones más integrales, ¿no? Creo que la gran respuesta tiene que ver con la universalidad y la integralidad en las respuestas de políticas públicas. Si quiere hacer una consulta, aprovechando que está Laura, la verdad, un lujazo tenerla. Gracias, Laura, por el esfuerzo. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo? Ahí la veo a Leli, que está full escribiendo. A ver si las ideas se plasman. Sí, ¿Tienen ganas de preguntar algo? O... Perdón. Estoy con un poquito de delay. Laura, me encantó tu charla, me resultó muy clarificadora y estaba tomando apuntes para ideas que van surgiendo mientras ustedes hablan y los trabajos y las consignas y se van tomando tips que pueden resultar importantes, ¿no? Pero sobre todo me quedo con esta idea del principio de derechos humanos, de no poder bajar del piso mínimo de lo que ya se ha conquistado y lo que está pasando con este recorte del Estado y la gravedad que eso implica, ¿no? Como responsabilidad de nuestro país, no solo hacia la comunidad internacional, sino hacia su propia ciudadanía. Totalmente. Así que bueno, muy interesante tu charla, un placer escucharte. No, muchas gracias. Bueno, nos damos las gracias a todas de estar acá escuchándonos a esta hora y bueno, ya en la última webconferencia de la presentación, así que creo que nada, que ha sido como broche de oro y bueno, nada, muchas gracias. Queda abierto igual el intercambio a través del foro y tenemos algunos días más. Así que, bueno, yo por mi parte, eso, darles las gracias y en especial a Laura. Y bueno, la seguimos virtualmente. Gracias a todas, sabemos del esfuerzo que han hecho muchas. Gracias, Laura. Un abrazo. Gracias. Hola. Adiós.